Bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carne. Estamos celebrando el día de hoy la entrada triunfal a Jerusalén. No estamos celebrando ni el Domingo de Ramos ni el Domingo de Ramas. Estamos celebrando la entrada triunfal de mi Señor Jesucristo a Jerusalén, 4 días antes de su pasión, 4 días antes de que Él nos diera una oportunidad, nos diera esperanza, nos diera paz, nos diera gozo, nos diera todo, nos diera su herencia, nos diera su reino, nos diera su testamento. Hoy es domingo y la costumbre, ¿verdad? La tradición celebra el Domingo de Ramos, pero eso lo toman, lo sustraen del versículo donde dice que los discípulos o la multitud arrancó ramas de hojas de los árboles. Pero en realidad lo que celebramos es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, Betfagé era un pueblo que estaba al este del monte de los olivos. O sea, estaba sobre el monte de los olivos, pero al este del monte de los olivos. ¿Sí? Cuando se acercaron a Betfagé y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Vemos cómo mi Señor lo tiene todo preparado, lo tiene controlado. Que su presencia, no su presencia, sino su presciencia, que es muy diferente, ¿verdad?, manifiesta lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar posteriormente. Ya estaba escrito en la palabra, como dice aquí en Zacarías 9:9, que iba a entrar mi Señor Jesucristo en un pollino, hijo de asna. Y mi Señor Jesucristo, que es Dios mismo,
hecho carne, sabía perfectamente todo esto que iba a pasar. Su presciencia, su omnisciencia manifestada en las Escrituras. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Aquí en Isaías 46, por favor, vamos para allá. Isaías 46. Versículo 9. Isaías 46, 9. Amén, hermanos. Amén. Nos dice nuestro Señor en su palabra: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Amén. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cómo se manifiesta la omnisciencia, la presencia de mi Señor? Que nos dice en el versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Jehová de los ejércitos, Jehová nuestro Señor, es el único Dios sobre la tierra. No hay otro Dios fuera de él. Ni Alá, ni Buda, ni Vishnu, e infinidad de deidades que el mundo se inventa, que el mundo se crea para justificar esta magnificencia de creación que tenemos. Ni Tlaloc, ni Quetzalcóatl, ni todos los dioses que tenían aquí en México. Son dioses con D minúscula, creación del hombre. Pero el único Dios verdadero, creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe, es Jehová de los ejércitos. Amén. Mi Señor Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Cuando vayas a Faraón, dile: el gran yo soy, el gran yo soy viene a visitarte. El único Dios verdadero, Jehová, es su nombre. En el versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio. Que anuncio lo por venir desde el principio. Mi Señor Dios desde el principio ya sabía, ¿verdad? Ya sabía todo lo que iba a recorrer este mundo hasta el final. Hasta el fin. Todo ya lo sabía mi Señor Dios desde el principio. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá, su palabra permanecerá. Su palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Permanece la palabra de Dios. Él es fiel. Y si aquí nos prometió vida eterna, y si aquí nos prometió que su Hijo va a venir por nosotros, así será. Así será. Confiemos completamente en este hermoso libro. Regresemos a Mateo, por favor. Ahora vamos a Mateo 17. Versículo 24. Comprobemos una vez más la presencia
presencia de mi Señor Dios y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Mateo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Un dracma era una moneda griega, y eran 3.6 gramos de plata, y equivalía a un denario. Un denario era 4 gramos de plata y la dracma eran 3.6 gramos de plata. Entonces llegaron con mi Señor Jesucristo los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro ¿no paga las 2 dracmas? Vean lo que contesta mi Señor. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Luego los hijos están exentos. ¿Por qué le dice eso mi Señor Jesucristo a Pedro? ¿De quiénes cobran los reyes de la tierra los impuestos? ¿De los hijos? Pues no, ¿verdad? No van a cobrar los reyes a sus hijos el impuesto, no lo cobran a la gente extraña, al pueblo. Y luego dice mi Señor Jesucristo: bueno, entonces los hijos están exentos. ¿Qué dice ahí mi Señor? Yo soy hijo de rey, yo no tengo por qué pagar el impuesto. Pero en el siguiente versículo dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Vean nada más qué maravilla de nuestro Señor, qué poder tenía nuestro Señor Jesucristo también. Le dice: ve al mar. Si alguien llega con alguno de ustedes y le dice: ve al mar y vas a encontrarte por ahí un pez, te vas a abrir la boca y te vas a encontrar una moneda. Este está loco, ¿no? Mi Señor Jesucristo le dijo a Pedro: ve al mar y vas a encontrarte con un pez, y ese pez le vas a abrir la boca y le va a salir un estatero. ¿Qué es un estatero? También es una moneda. Un estatero son 4 dracmas. Son 4 dracmas. El estatero, ¿sí? Sin embargo, dice el versículo 27, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Vean nada más la omnisciencia de mi Señor, la presencia del Señor, que le dice a Pedro. Y Pedro, con la fe que tuvo, fue al mar, pescó el pez, abrió la boca y sacó la moneda. Imagínense Pedro que ha de haber sentido en ese momento al ver la moneda, el estatero ahí en la boca del pez. Solo esas cosas hace nuestro Señor Jesucristo. Solo esas cosas hace nuestro Señor Dios. Ningún Dios fuera de Él puede hacer todo esto. Solamente nuestro Señor Dios Santísimo, Jehová es su nombre. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Si los cobradores de impuestos llegaban pidiendo las 2 dracmas para uno nada más, para el del maestro, o sea, nuestro Señor, mi Señor Jesucristo le dice a Pedro: ve al mar y pesca este pez. ¿Cuánto sale aquí? Sale un estatero que son 4 dracmas. O sea, 2 de parte de mi Señor Jesucristo y 2 de parte de Pedro, para cumplir con el impuesto y para cumplir con la ley. Aquí hay un claro ejemplo de que también nuestro Señor nos pide que cumplamos con nuestras autoridades, cumplamos con nuestros gobernantes todo lo que nos piden que hagamos. Los impuestos.
todo lo que los gobernantes nos piden que nosotros hagamos, debemos de hacer. Porque como dice la palabra, porque así al obedecer a las autoridades, al obedecer a nuestros gobernantes, estamos obedeciendo a Dios nuestro Señor. A Dios nuestro Señor. ¿Sí? Regresemos a Mateo, por favor. Mateo 21. Mateo 21. Dice la palabra de nuestro Señor que mi Señor le pide a dos de sus discípulos que vayan a la aldea y pidan prestado un pollino hijo de asna. Dice el versículo 2, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías ya había profetizado este encuentro entre mi Señor Jesucristo y sus discípulos yendo a conseguirle ese pollino, hijo de asna. No fueron los dos discípulos, ¿verdad?, a conseguirle a mi Señor Jesucristo un BMW para entrar por Jerusalén, ¿verdad? Un Rolls Royce, un Ferrari. No, un burriquito, un hijo de asna. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra? ¿Qué nos está diciendo mi Señor ahí? ¿Qué mensaje nos está dando a todos nosotros? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores es humilde. Que su entrada triunfal no iba a ser con pompa y platillo y con guaruras y con papamóviles ni nada de esas cosas, sino en un burriquito. Nos demuestra ahí humildad, ¿verdad? Nos demuestra ahí sencillez. Que las cosas sencillas son las que más valen la pena. Que las cosas sencillas son las que mejor nos aportan a nuestra vida. Y no las cosas con pompa y platillo. Dice aquí la palabra, versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Obediencia, obediencia a nuestro Señor. Así como Pedro obedeció a nuestro Señor cuando lo mandó por ese estatero al mar, ¿verdad? Igual aquí los discípulos están demostrando obediencia, la cual también nosotros debemos de tener, obediencia a nuestro Señor, obediencia a su palabra. Versículo 7 dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Había mucha gente recibiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Así puede haber mucha gente que pueda creer en Cristo. Así puede haber mucha gente que diga: sí, yo creo en Jesús. Pero acá ¿qué hay? Verdaderamente amamos, nos entregamos, nuestro corazón está totalmente acaparado por el Evangelio de Cristo. Porque aquí nos habla la palabra de que hubo una multitud cuando recibieron al Señor. 4 días después, ¿qué pasó? Estuvo esa multitud defendiendo a Cristo, defendiéndolo, diciéndolo: no lo van a crucificar, no lo van a entregar. No, esa misma gente que estaba ahí
siguiéndolo. Lo estaba entregando. Lo estaba crucificando. Crucifícale, crucifícale. Nosotros, hermanos, cuando damos nuestra vida en plenitud a Cristo, debemos estar siempre en ese tenor. Pero cuando pecamos, cuando no obedecemos a la palabra, también nosotros lo estamos crucificando. También nosotros lo estamos ofendiendo, lo estamos matando otra vez. Cuando no hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos, cuando el Señor nos pide que seamos congruentes con lo que decimos que somos, pero que hacemos lo contrario. Lo estamos crucificando y estamos vituperando el nombre de Cristo ante los demás, porque la gente nos ve y nos dice: si así se porta, si así se comporta un cristiano, yo no quiero ser cristiano. Entonces estamos ofendiendo, estamos vituperando, estamos crucificando nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Esa multitud que lo estaba recibiendo lo iba a crucificar. ¿Y quiénes estuvieron ahí en el Calvario? ¿Quién estuvo ahí? ¿Estuvo esa multitud ahí doliéndose por el Señor? No hubo gente. Sus discípulos, sus apóstoles también fueron dispersados. El único que estuvo ahí al pie de la cruz fue Juan y su madre María, y algunas otras mujeres que servían al Señor, pero nada más. Todos los que profesamos ser cristianos, todos los que profesamos amar a Cristo, en ese tenor debemos estar, amándolo, adorándolo, glorificándolo por siempre, y no negarlo, no vituperar su nombre, sino siempre portar esa etiqueta de cristiano con toda congruencia y con todo valor, porque se necesita valor para enfrentarnos a los argumentos del mundo. Dice la palabra: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y las tendían en el camino. Ramas. Tendían ramas de los árboles, no ramos. ¿De dónde sacaron los ramos? ¿A quién se le ocurrió esa idea de los ramos? No son ramos, son ramas, y ramas de los árboles. Y corrijo, no es domingo de ramos, ni domingo de ramas, es domingo de la entrada triunfal de Jerusalén, como aquí lo cita la palabra. Domingo de la entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces la multitud arrancaba ramas de los árboles y las ponían al paso de nuestro Señor. Sus mantos también se quitaban, también para ponerlos, para que fuera como una especie como de alfombra, para que pasara por ahí nuestro Señor Jesucristo en su BMW, en un burriquito, en un hijo de asna que ni siquiera era de él. Ojo, ni siquiera era de él, lo fue a pedir prestado. Ni siquiera era de él ese burro, no era de él. ¿Okay? Dice la palabra: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Aquí en Mateo 10, por favor, vamos a Mateo 10.
versículo 40. Versículo. Mateo 10:40. Entonces esa misma multitud que lo estaba recibiendo lo iban a dejar, lo iban a abandonar. Nosotros no debemos de hacer eso. Nosotros debemos estar siempre con nuestro corazón totalmente entregado al Señor. En el versículo 40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me. No nada más recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, también recibimos a Dios mismo. Porque Él fue el que mandó a su Hijo en propiciación por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nosotros. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Regresemos por favor a Mateo 21. Versículo 9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. ¿Qué es lo que quiere decir Hosana? Salve ahora, salva ahora, sálvanos ahora, le gritaban. Sálvanos ahora, Señor, sálvanos en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 19. Amén, hermanos. Amén. Lucas 19, versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. ¿Sí? Se ofendían los fariseos, se ofendían porque la gente se iba en pos del Señor Jesucristo, diciéndole al Rey: Hosana en el cielo, Hosana en la tierra. Sálvanos ahora, Señor, sálvanos ahora. Se ofendían los fariseos por el ego, por la vanidad que en ellos había, la envidia que tenían por mi Señor Jesucristo, que la gente se iba sobre él. Sí, nuestro corazón debe estar totalmente entregado al Señor, sin vanidad, sin ego, sin soberbia, sin orgullo, sin altivez, sin nada de esos sentimientos que lo único que nos hace es alejarnos del Señor. Vivir en esa humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Regresemos a Mateo, por favor. Versículo 9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Salve ahora al Hijo de David. ¿Conocían las Escrituras? ¿La multitud conocía las Escrituras? Sí las conocían, porque estaban hablando del Hijo de David, el linaje de David. No faltará lámpara en el trono de David, dice mi Señor Dios en su palabra. ¿Conocían las Escrituras? Sí las conocían. Sabían e identificaban que ese era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene
en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Imagínense toda la conmoción que hubo ahí en Jerusalén, que todo el mundo se pasmó por la llegada de nuestro Señor. Se conmovió, dice la palabra, se conmovió la gente por la llegada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estaba ofendido nuestro Señor, estaba enojado, porque habían hecho del templo un mercado, habían hecho del templo comercio. Los cambistas eran gente que cambiaba la moneda de los extranjeros que llegaban a adorar a Jerusalén. Estos cambistas cambiaban la moneda al denario, ¿sí? Pero hacían negocios también. Los cambistas hacían negocios, digamos que cosas indebidas, con ese trueque, con ese cambio de la moneda. Y a mi Señor ofendió. La palabra de Dios nos dice: el celo de mi casa te consume, el celo de mi casa te consume. Por eso mi Señor actuó de esa forma. Porque ¿a qué se viene al templo? ¿A qué se viene al templo? A orar. A orar, a alabar al Señor, a escuchar palabra de Dios. No se viene a otra cosa más que a eso. La palabra de Dios en Marcos nos habla de que mi Señor Jesucristo tampoco ni consentía ni siquiera que se pasara un utensilio por el atrio del templo. Por eso este lugar debe de ser lleno de toda reverencia de parte de nosotros. Porque aquí está el Señor. Amén. Aquí está nuestro Señor. Donde dos o más personas estén reunidas en mi nombre, estaré yo ahí en medio de ellos. Entonces, si está aquí nuestro Señor bendito, debemos estar en completa reverencia, en completo respeto por nuestro Señor. Versículo 14 dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. El ego, ¿verdad? La vanidad de la gente. No soportaban que se fueran tras mi Señor. Se indignaron, dice. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Él se instalaba en Betania, que estaba más o menos a kilómetro y medio de distancia de Jerusalén. Él iba y venía cuando fue su última semana, la semana de la pasión, de su pasión. Él se instalaba en Betania. Versículo 18: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y les dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados:
¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Será hecho. Fue su entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Llegó al templo, vio un mercado completo ahí, faltando respeto completamente a nuestro Señor Dios. Quitó todas las mesas de los cambistas, todas las mesas de las personas, y se fue a Betania a dormir. Al otro día de la mañana tuvo hambre, dice la palabra, dándonos a entender que, bueno, obviamente él era hombre y también tenía necesidades como nosotros, pero sin olvidarnos que fue también, que es Dios mismo hecho carne. Tuvo hambre y encontró una higuera. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Luego se secó la higuera. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Aquí tiene un sentido espiritual lo que nuestro Señor hizo con la higuera. Que esos 3 años y medio más o menos de predicación a Israel, mi Señor Jesucristo no encontró fruto en Israel. No encontró fruto. Ustedes conocen la higuera, no sé si la conocen. Mi abuelita tenía una higuera, aquí vivía en Virginia, tenía una higuera, mi abuela paterna, y de repente nos cortaban los higos del árbol y comíamos los higos. Y efectivamente la higuera es un árbol que tiene muchas plantas y se ve bonita, pero a la par de que la higuera va creciendo y que las hojas de la higuera van creciendo, también el fruto a la par de la hoja también va creciendo. Esta higuera que encontró mi Señor Jesucristo tenía muchas hojas, estaba muy adornada, así como este arreglo, pero no tenía fruto. Podemos estar muy adornados nosotros por fuera, diciendo: Señor mío, te amo con todo mi corazón, y presumiéndole a todo el mundo: ay, sí, Jesús, esto, Jesús, el otro. Y yo voy a las clases y hago mi oración en la mañana, hago mi oración en la tarde, y leo la Biblia. Por dentro podemos estar llenos de hojas, ¿verdad? Por el fruto, mi corazón está entregado al Señor, o no hay fruto, o no hay hijos en mi corazón. Mi Señor Jesucristo no encontró fruto en Israel. Por eso le dice a esa higuera: nunca más nazca de ti fruto, porque no encontró fruto en Israel. Encontré una explicación en una Biblia de estudio de lo que se trata la higuera. Dice: la higuera, una fuente económica y popular de alimentación en Israel, demoraba 3 años en dar fruto, luego de plantarse. Cada árbol produce una gran cantidad de fruto, el cual se cosecha 2 veces al año, a finales de la primavera y a comienzos del otoño. Este incidente, el de mi Señor Jesucristo con la higuera, ocurrió cerca de la primavera, ya venía la primavera, cuando las hojas empezaban a brotar. Los higos casi siempre crecen junto con las hojas, pero este árbol en particular, aunque estaba lleno de hojas, no tenía higos, lo que significa que ese año no daría fruto. El árbol se veía prometedor, pero no tenía fruto. Las palabras duras de Jesús connotaban que la nación de Israel era como esta
higuera debía dar fruto, pero espiritualmente era estéril. Era estéril. ¿Sí? Nos explica que la higuera, conforme va avanzando, la hoja va creciendo, pero también a la par va creciendo también el fruto. Así debe de ser el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Conforme vamos avanzando en la palabra, conforme vamos avanzando en el Evangelio, poco a poco va naciendo, poco a poco va creciendo ese fruto. Y poco a poco vamos a ir aumentando nuestro crecimiento espiritual hasta que dé fruto en abundancia. ¿Y cuál es ese fruto que debemos dar cada uno de nosotros como cristianos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Y son los frutos del Espíritu los que deben de salir de estas hojas que tenemos por fuera. ¿Sí? Mi Señor maldijo la higuera y dijo: nunca más nazca de ti fruto. No encontró fruto en Jerusalén, no encontró fruto en Israel. Pero a nosotros nos dice, por medio de su palabra, que debemos de vivir y debemos de crecer en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne. Debemos de dar fruto para dar testimonio de que somos hijos de Dios y de que la gente vea que verdaderamente Cristo vive en nosotros. ¿Sí? Hoy celebramos domingo de la entrada triunfal a Jerusalén, de que el Rey de Reyes y Señor de Señores iba a empezar su calvario, iba a empezar su sufrimiento, iba a empezar su aflicción por amor a cada uno de nosotros. Dice la palabra también en el Evangelio de Juan que no hay mejor amor que el que uno da su vida por sus amigos. Y él dio su vida por sus amigos, que somos nosotros. Somos sus amigos. Y somos coherederos con él de la gracia y de su reino. Así de que, hermanos, recordemos en todo este día esa entrada triunfal y que no seamos nosotros parte de esa multitud que llegó nada más ahí en ese momento para alabarlo, para glorificarlo, para darle fiesta de que ya llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no seamos como esa multitud, sino que seamos como los que quedaron al final, cuando Él fue crucificado, muerto y resucitado. Que estemos nosotros hasta el final, que no interrumpamos nuestro camino, nuestra meta, sino que lleguemos hasta el fin, hasta el camino firme hacia la salvación. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.